Yo soy el ingeniero Javier Sostac del IPTA de Capitán Miranda, acá en el sur del Paraguay, en Itapúa. Sí, Y y hoy voy a realizar una pequeña charla y no sé si están pudiendo ver las imágenes ya para compartir. en un segundo va a estar en pantalla, ingeniero, ya tenemos en pantalla ahí. Puede Sí, poner en presentación así para que la gente pueda ver bien grande. Se trata de muestreo de suelo, en este caso, no trabajo de laboratorio que realizan en esa zona del país. sí, estamos realizando recientemente hemos renovado el laboratorio de suelos Ya del tenemos en IPTA en pantalla, Capitán ingeniero, Miranda. la presentación si quiere. Perfecto, vamos a estar viendo, sí. Acá está vamos a hacer una breve introducción y ya vamos desarrollando, sí. Adelante, por favor, ya Bueno, tenemos en pantalla. ahí, bueno, estos son trabajos que estamos realizando, servicios, digamos, a los productores, es para investigación y para productores, sí. Entonces, desde el IPTA de Capitán Miranda. Sí, nuestros temas de hoy son el muestreo de suelos para análisis laboratorial, ¿sí? Cómo realizar el muestreo, algunos aspectos importantes a tener en cuenta. Y vamos a hablar brevemente de nuestro renovado laboratorio del Departamento de Suelos para realizar esos análisis de suelos, análisis químicos y otros, en Capitán Miranda. Brevemente, entonces, como para entrar en tema, lo que se entiende por muestreo de suelos es una operación en la cual se obtiene una pequeña cantidad de suelo, aproximadamente entre 500 gramos a 1 kilogramo, que represente en forma veraz a ese terreno que se desea analizar. O sea, tiene que representar en 1 kilogramo, medio kilogramo o 1 kilogramo, tiene que representar a miles de toneladas de suelo, de tierra donde se desea cultivar o donde ya se está cultivando. Esta operación es muy importante, es la parte inicial y a la vez muy, muy importante, como les dije, del proceso de análisis de suelo. Comienza prácticamente con el muestreo del suelo, o sea, la obtención de esa muestra. Si este muestreo no se realiza en forma correcta, los resultados del análisis que posteriormente se va a realizar de esas muestras de suelo van a derivar en la realización de recomendaciones erróneas. O sea que el productor va a tener sus recomendaciones, pero para corregir el pH del suelo o para fertilizar, para darle los nutrientes adecuados, el resultado no va a ser el esperado. Los rendimientos entonces no van a ser los adecuados, por ejemplo. Bueno, vamos a otro punto. ¿Cuáles son los elementos de trabajo que necesitamos para realizar este trabajo de muestreo? Tenemos baldes plásticos limpios, ahí podemos ver en la imagen a la izquierda, eh, donde vamos a depositar las muestras. Una pala recta, limpia, o sea que no tiene que tener óxidos ni ninguna otra sustancia que pueda, digamos, hacer que el análisis de suelo o los resultados del análisis de suelo salgan erróneos también. Otros elementos que se podrían utilizar, no siempre se utiliza, pero se pueden utilizar son barrenas de acero inoxidable. Ahí tenemos en la fotografía en la parte derecha, tenemos unas barrenas que se utilizan. ¿Sí? Y para poder taladrar el suelo y extraer también muestras. También se necesitan bolsas de plástico transparente, sería lo ideal, ¿sí? Que tenga cierta resistencia, con una capacidad de aproximadamente de 2 kilogramos. Y etiquetas y planillas para poder identificar esas muestras que se están extrayendo y también algunos datos de ese suelo, de ese terreno, que sería interesante acompañar a las muestras. Bueno, otro aspecto, el procedimiento. ¿Cómo hacer ahí en campo, digamos, el muestreo propiamente dicho? Y tenemos que esta labor de muestreo tiene que ser ejecutada en un área de terreno homogénea. Esto es teniendo en cuenta, por ejemplo, características de pedregosidad, el declive del suelo,
el contenido de humedad también. Entonces, podemos, si nos fijamos en la fotografía acá del extremo de la izquierda hacia arriba, el extremo superior, podemos ver, por ejemplo, un terreno que de acuerdo a su pedregosidad fue subdividido en 4 áreas, ¿sí? Desde la más pedregosa hasta la menos pedregosa, por ejemplo. Entonces, de cada área se va a tener que sacar muestras diferentes. O sea, por ejemplo, en este caso serían 4 muestras finales diferentes para enviar al laboratorio, si se desea saber en qué condiciones se encuentra ese suelo, para fertilizar o para utilizar con algún fin, ¿verdad? Después también tenemos que se inicia el muestreo limpiando el área que va a ser muestreada. La parte superior, por ejemplo, hay restos de hojas o de ramas, ramitas, entonces eso se limpia. Y luego se procede a tomar lo que se llama muestras simples. Eso es dentro de una área homogénea, ¿verdad? Que tenga un declive, una humedad, una pedregosidad similar. ¿Mm? Al efectuar varias muestras simples, o sea que estas muestras simples, ¿cómo se tienen que efectuar? Estas muestras simples, ¿en qué lugar se tiene que efectuar? Lo ideal es dentro de ese terreno homogéneo, ir tomando varias muestras simples en zigzag. O sea que ir adentrándonos unos 10, 20 metros dentro de ese terreno y tomar una muestra, hacer un hoyo y tomar muestra del suelo en un lugar y luego ir hacia la derecha unos metros, tomar en otro lugar y luego hacia la izquierda tomar otra submuestra. ¿Cómo se toma esa submuestra? Se practica, digamos, enseguida vamos a ver que se tiene que practicar un hoyo en forma de V corta para poder extraer las muestras. Pero estas submuestras, una vez que se efectúan, se tienen que depositar en el balde. Ahí mismo son mezcladas en forma manual, lo mejor posible. Y lo que se obtiene en ese balde va a ser la muestra compleja o la muestra que va a representar a ese terreno, esa superficie homogénea. Y de ahí, de ese balde, se tiene que separar de 500 a 1000 gramos, o sea, medio kilo a 1 kilogramo, que va a ser la muestra compleja o una muestra que se va a tener que enviar al laboratorio. Pasamos al siguiente punto. Acá voy a aclarar algunos aspectos. Sí, la profundidad del muestreo. Acá justamente vamos a hablar porque mucha gente quiere saber cómo en qué forma se tiene que hundir la pala o de qué manera. El muestreo se tiene que realizar en forma de V, ¿sí? Y V corta. La pala se tiene que hundir y se tiene que extraer una capa de 2 a 5 a 6 centímetros más o menos de espesor. ¿Sí? ¿Pero en qué profundidad? Bueno, entonces eso depende del tipo de cultivo con el cual se está trabajando, con el cual trabaja el agricultor. Por eso es importante que la persona que hace el muestreo sepa las características del cultivo con el cual le está trabajando el productor. Por ejemplo, en el caso de siembra, donde se realizan labranzas, donde se ara, se hace rastreada, se recomienda una profundidad de 0 a 20 centímetros. Entonces, hundir la pala recta de 0 a 20 centímetros y se saca de ahí esa capa de suelo. En el caso de siembra directa, o sea, sería sin labranza, sin arado, se recomienda de 0 a 10 centímetros de profundidad nada más. Porque en esa zona de 0 a 10 centímetros de profundidad hay mayor concentración de las raíces y de los nutrientes, de donde realmente extrae sus alimentos la planta, sus elementos minerales, ¿verdad? En el caso de cultivos perennes, frutales en este caso, o también forestales, árboles para madera, se puede sacar una muestra de 0 a 20 centímetros de profundidad y también
ir hasta 20 a 40 centímetros. En el caso de los árboles, se recomienda, por ejemplo, extraer las muestras en la dirección a donde va terminando la copa del árbol, donde, digamos, habría mayor desarrollo de raíces y posiblemente de nutrientes, de donde estaría obteniendo la planta sus nutrientes minerales. Otra cuestión es la cantidad de muestras a extraer, muestras simples por cada, sí, muestras simples por cada unidad de superficie. Acá tenemos, estas son algunas sugerencias nada más. Por ejemplo, para 2 hectáreas o menos, obtener por lo menos o realizar al menos 8 muestras simples. Esto para tener una idea. Después hay otras, sigue la tabla, ¿verdad? Para 2 a 5 hectáreas, 12 muestras, para 5 a 10 hectáreas, 16 muestras, para 20 a 25 hectáreas, 20 submuestras o muestras simples, que después se tienen que unir, ¿verdad? Para hacer una muestra compleja que es la que se va a enviar al laboratorio para análisis. Pero esto es una sugerencia, ¿sí? Depende mucho del especialista que está a cargo del muestreo. Bueno, pasamos a otro punto, que es la preparación de la muestra de suelo. Sí, una vez que está lista la muestra compleja, o sea que lo que preparamos en el balde, el conjunto de submuestras o muestras simples que pusimos en nuestro balde de una superficie homogénea y que ya mezclamos manualmente, esto se deposita en una bolsa plástica, 500, mínimo 500 a 1000 gramos, de medio kilo a 1 kilo de esta muestra compleja, y se cierra esa bolsa plástica. Lo ideal es colocar esa bolsa, acá, como estamos viendo a la izquierda en la fotografía, lo ideal es colocar esa bolsa con la muestra dentro de otra bolsa un poquito más grande, ¿sí? Y entre ambas bolsas se adjunta una identificación, una hoja o una etiqueta con la identificación del suelo. Si tienen números, letras, o tiene algún tipo de cultivo específico, alguna forma que identifique el productor o el que está encargado de las muestras. Y con algunos datos para el laboratorio también. Si hay algún tipo de declive, la humedad, o el cultivo que se tiene, el cultivo anterior o el cultivo que se desea. Cuantos más datos, mejor. Vamos a otro punto. Los resultados de los análisis. Una vez que se prepara la muestra compleja, bien identificada, se remite a un laboratorio de análisis de suelos, ¿sí? Con la correspondiente solicitud de qué análisis se desea, y el laboratorio va a responder con los resultados en los próximos días. Eso se consulta, depende del laboratorio, le dice que estará en tantos días en los resultados, y ven la forma en que eso se paga, se retira, ¿verdad? Eso ya depende del laboratorio. Sí. Ahora vamos a un segundo y último tema brevemente. Les quería hablar de nuestro renovado laboratorio del Departamento de Suelos. Esto es gracias a un proyecto, un concurso que realizó el CONACYT. Entonces el IPTA de Capitán Miranda, a través del Departamento de Suelos, participó de este concurso, LABO, hace unos años, y se estuvo trabajando sobre ello, y se consiguieron nuevos equipos. Acá podemos ver un nuevo equipo de espectrofotómetro, vemos las fotografías, incluso utilizándose para realizar los análisis o las lecturas de distintos nutrientes o elementos que necesita, que requieren las plantas. Bueno, y que sirve para el análisis, el diagnóstico justamente de los suelos, y está al servicio de los productores. ¿Sí? Además, este proyecto fue acompañado con capacitación de personal. Tenemos personal especializado, funcionarios que están realizando los análisis. Entonces, esto serían así en forma breve, esta
esta charla y quedo a disposición de ustedes si hay alguna consulta o pregunta. Completito la explicación. Muchísimas gracias, ingeniero, por contarle a la gente cómo trabajan ustedes, todo lo que implica, ¿no? este trabajo ahí y lo que están realizando, también por compartir con nosotros lo que están realizando en IPTA Capitán Miranda. Nosotros quedamos pendientes de todas las novedades en el lugar. Sí, perfecto. Y este laboratorio es importante que sepan, está ya activo, estamos recibiendo muestras de suelos, entonces para los productores de la zona que deseen saber en qué condiciones se encuentran sus suelos, recibimos sus muestras, estamos a las órdenes. Ingeniero, ¿hay algún número, aprovechando ya que usted se pone a disposición de los productores, ¿no? También al que puedan contactarse ellos para hacer algunas aclaraciones si hace falta o saber exactamente dónde acercarse también si no conocen el lugar? Sí, les puedo pasar, tengo el teléfono corporativo del IPTA de Capitán Miranda, entonces Adelante, por les favor. digo, es el 0981 260 869. Si puede repetir, ¿Sí? por favor, para que la gente pueda anotar. Sí, 0981 260 869. Muchísimas Sí, gracias, es el... ingeniero, por el contacto y bueno, ya los productores también tienen ahí en su poder para poder contactarse con ustedes. Buena jornada. Gracias igualmente. Éxitos.